El 2014 fue un año clave en términos geopolíticos, ya que a raíz del golpe de Estado en Ucrania, con la explosión del Euromaidán, se terminaría definitivamente el mundo unipolar liderado por el Estados Unidos globalista. Sin embargo, esto no significó la muerte de la OTAN, al contrario. La mafia surgida de la Operación Gladio actualizaría sus operaciones a lo largo de los distintos conflictos y acontecimientos de esta última década. La expansión hacia el este de Ucrania, empleando a los neonazis del batallón Azov como chivo expiatorio, la Hungría de Viktor Orbán, acorralada por la burocracia europea y el empleo de neofascistas que pactan con la oposición globalista, los dos intentos de asesinato de Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, quien ha denunciado públicamente no solo a la mafia de la OTAN, sino a todo el complejo de corporaciones afines a la ONU, el robo abierto y descarado de las elecciones de Rumania, con un candidato que ha sido uno de los más votados en su historia reciente, y en las calles la gente se manifiesta en apoyo y en repudio a los burócratas de Bruselas y de la OTAN, que no permiten que haya alguien que se salga de su influencia. Quédate acá porque en este informe Lucas y yo te vamos a contar el trasfondo histórico de la OTAN y por qué la Operación Gladio está más viva que nunca. No te vayas. Si te gustan los análisis que hago en mis videos, no olvides dejar tu like, tu comentario, suscribite justamente apretando donde dice la campanita, todas las notificaciones y compartir el video con tus allegados, que es la mejor manera de hacer crecer todo esto. En un documental que salió hace unos meses atrás en este mismo canal, La conspiración del Vaticano, Lucas explicaba lo que fue la Operación Gladio, surgida en Europa post Segunda Guerra Mundial. Esta fue la antesala de la OTAN como la conocemos hoy en día. Es decir, la OTAN surge como una operación de guerra oculta para mantener a raya al comunismo. Cosa que en sí no está mal, al contrario. Pero más allá de sus intenciones, la realidad es que ha generado una esfera de influencia propia y autónoma, independientemente de las decisiones de sus Estados miembros. Veamos cuál es su historia y cuáles fueron sus prácticas espurias. La Operación Gladio fue un programa secreto de la CIA y el MI6 británico que se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial y que fue el motor que terminaría creando la hoy conocida OTAN. Se la conoce también como Stay Behind y su objetivo era preparar a Europa occidental para una posible invasión soviética. La red italiana de Gladio se creó en 1956 y estaba compuesta principalmente por exfascistas y neofascistas. Pero Gladio se vinculó también a las Brigadas Rojas Marxistas-Leninistas de Italia y se cree que ambas organizaciones fueron manipuladas por la misma CIA. Según el artículo del académico Francisco Javier Ruiz Durán, la Operación Gladio fue una red secreta de resistencia creada por la OTAN durante la Guerra Fría. Su propósito era preparar a Europa Occidental para una posible invasión soviética mediante la formación de grupos paramilitares clandestinos. Sus miembros recibieron entrenamiento en tácticas de guerrilla, sabotaje y espionaje, cuyas células estaban compuestas por civiles y militares. La organización también estuvo involucrada en operaciones encubiertas que incluían actos de terrorismo y desestabilización política para frenar el avance de partidos comunistas y de izquierda en Europa. Su existencia salió a la luz pública en la década de 1990, lo que generó un gran escándalo, y se descubrió que algunos atentados atribuidos a grupos extremistas podrían haber sido perpetrados por miembros de Gladio para sembrar el caos y justificar medidas represivas. La Operación Gladio es tomar estos elementos a nivel militar y emplearlos. ¿Y qué terminaron formando con la Operación Gladio? La OTAN que conocemos hoy. Por eso yo vivo diciendo que la OTAN es una fucking mafia. Y la OTAN, la misma que... ¿Cómo terminan armando la OTAN? Porque precisamente lo que crean es una estrategia de operaciones de espionaje, contraespionaje, de inteligencia, para contener al comunismo de que no avance en la Europa occidental cuando se divida en el mundo. Hasta ahí la Guerra Fría. Exacto. Bueno, a partir de dividirse el mundo, ellos hacen un tendido de operaciones que van desde operaciones de inteligencia, tácticas guerrilleras, creación y utilización de movimientos extremistas de izquierda y de derecha para hacer operaciones, para hacer atentados en países soberanos y con eso generar un clima para decir necesitamos a la OTAN. Ok. Y así la OTAN se va expandiendo. Bien, te voy Pero diciendo. es una expansión de un entramado político-militar que nace de poder privado, es decir, que cooptan los estados. Ahí tenemos un primer antecedente, si se quiere, del Consejo de Seguridad de la ONU, o es, podríamos decir, un organismo paramilitar del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero lejos de haberse desclasificado, parece que la Gladio sigue más viva que nunca, porque sus principales protagonistas siguen operando sobre el mismo terreno, Occidente y su identidad. Lo que antes surgió como una operación sobre Europa Occidental ante un posible expansionismo soviético, hoy ve la frontera corrida hacia el este, al igual que la OTAN. ¿Pero qué fue lo que llevó a este cambio de agenda?
Bueno, en primer lugar, hay varios hechos políticos de suma gravedad en la Europa Oriental y la zona del Cáucaso. Podemos mencionar el caso de Georgia y de Serbia, que ambos vienen sufriendo el embate de los burócratas de la Unión Europea y sus lobistas frente a la celebración de lo que fueron elecciones libres, donde no reconocen los resultados porque precisamente se trata de presidentes o candidatos contrarios a la hegemonía de los burócratas de la Unión Europea y de la OTAN misma y su expansión. Lo mismo ocurriría con el gobierno, por ejemplo, de Kazajistán hace tan solo un par de años, donde se intentó producir una especie de primavera kazaja, lo cual oportunamente fue reprimida y contenida gracias al gobierno, aunque esto era más predecible ya que el gobierno de Kazajistán cuenta con pleno apoyo del Kremlin, es uno de los satélites de la hegemonía rusa en esa zona. Y en este momento tenemos los casos de Kosovo y de Serbia que escalan sus tensiones entre sí. Recordemos que Serbia es un país más prorruso, regionalmente hablando, y Kosovo es un país que se independizó de Serbia hace tan solo 17 años. Y desde entonces ha coqueteado y venido yendo y viniendo con la idea de formar parte de la Alianza Atlántica, como sus pares, por ejemplo, Croacia y Albania, con quienes, entre los tres, acaban de formar en los últimos días una especie de acuerdo militar común, una especie de alianza táctica y estratégica común de defensa, lo cual, por supuesto que empeora todavía más las relaciones con Serbia y genera una tensión aún mayor en la región, puesto que esto se evidencia como otro movimiento más en que no se sabe si la OTAN se va a volver a expandir en el este. Luego tenemos los dos intentos de magnicidio de Robert Fico, o Robert Fico, como le quieran decir, que lo tratamos incluso en uno de los primeros directos de este canal, el primer ministro de Eslovaquia, quien además de proponer ir en contra de la narrativa de la OMS, en el caso de la pandemia, también tiene una postura de política exterior contraria al expansionismo de la OTAN. Y en el último tiempo se sumó otro intento de desestabilización política, en este caso en Rumania, desautorizando y anulando las elecciones o los resultados electorales que darían como ganador al patriota rumano Călin Georgescu, quien por supuesto está del lado de los patriotas como Hungría, de los soberanistas, y en contra del delirio y la mafia militar privada que significa la expansión de la OTAN. Ok. Vemos entonces que la OTAN durante el siglo XX tuvo su expansión en Europa Occidental como un poder global y privado que tiene de rehenes a los europeos. Y ahora en el siglo XXI expande sus operaciones de sabotaje y desestabilización hacia el este, que todavía no tienen el virus woke y mantienen ciertas reacciones patrióticas. Pero ¿cuál es entonces la situación actual de la Europa Occidental que nosotros conocemos? Bueno, utilizando las palabras de Daniel Stulin, tenemos un contexto en el cual en la Europa Occidental actual opera una suerte de Cuarto Reich, que mezcla políticas de inmigración ilegal de reemplazo, como las que vemos de los países árabes y africanos, con políticas de corte nacional comunistas y una burocracia, en ese sentido, que fagocita el potencial productivo de sus países. Trump muestra la irrelevancia del bloque europeo a partir de su política exterior, y con eso se comprueba una de las predicciones del filósofo, jurista y politólogo Carl Schmitt, que mencionaba la necesidad de que Europa busque una estrategia de defensa propia fuera de Estados Unidos para contener el avance ruso. Y a esto podemos mencionar otro aporte intelectual que lo hizo el gran fundador de la doctrina económica nacionalista, Friedrich List, también desde Alemania. Entendía que las leyes del mercado, la economía competitiva y el florecimiento del sector privado son claves para la riqueza y el desarrollo de cualquier nación. Pero al mismo tiempo, sin negar todo lo anterior, entendía que había países que corrían con una cierta ventaja que otros no, y que en esas pequeñas diferencias se debía aplicar un mínimo estímulo para que puedan equipararse más o menos las condiciones de competencia de los sectores privados. En ese contexto, estamos hablando allá por finales del siglo XIX, pensó lo que podría ser un modelo europeo de naciones que cooperen, volviéndose cada una más fuerte a partir de esa cooperación. Y algunos creen que ese fue el modelo que se tomó para crear a la Unión Europea, pero en la práctica vemos que ocurrió totalmente lo contrario. Carl Schmitt, por su parte, vio el ocaso de esa vasta y acabada unidad política llamada Estado-Nación, con la cual había analizado lo que es la teoría política tantos años, e anticipó lo que sería un futuro en que veía una revalorización de los espacios, lo que sería la revolución espacial que él menciona, y que ve que el Estado-Nación ya no es suficiente para analizar lo que sería el futuro de los conflictos. Para el autor, la revolución espacial está en cómo la definición de espacios nos da un criterio para producir un sistema u otro, y ese espacio ya no lo conformaría el Estado-Nación.
Y como venimos analizando, Schmidt no se equivocó en anticipar que los bloques espaciales iban a marcar la tónica del orden internacional, es decir, bloques de grandes intereses en común más allá de los países. Claro, estamos en un contexto de revolución espacial y de reorganización del orden internacional que sacude el status quo. Como ya lo veníamos analizando desde aquel video de Siria con todo el quilombo que implican estos cambios de orden. Y hablando de eso, Estados Unidos, ahora que está Trump, ¿qué papel jugaría? Porque sabemos que tanto Trump como todo su gabinete son tremendamente anti-OTAN, lo cual nos favorece, por cierto. ¿En qué se expresa el rupturismo de Trump en este nuevo escenario? En el tema de Estados Unidos hay muchas cosas picantes que se pueden decir respecto de la relación con Europa. En primer lugar, algo que tiene totalmente que ver con lo que venimos desarrollando de lo que es la Operación Gladio, lo que fue en su momento y lo que sigue siendo al día de hoy. William Bloom, en su libro Killing Hope, nos cuenta que, por la década del 50, la CIA creó un ejército de ex oficiales nazis. Durante la década del 50, la Agencia Central de Inteligencia se volvió cada vez más paranoica respecto de las posibles operaciones o posibles ataques de la Unión Soviética sobre la Alemania Occidental. Quizá como un caso de proyección de manual psicológica, nos dice el autor, y que en realidad había sido la CIA quien llevaba años perpetrando atentados terroristas contra la Alemania del Este, lo cual obviamente tiene que ver con las idas y venidas de entre la Stasi y los servicios secretos alemanes operando con los de la Alemania Occidental en estas operaciones de sabotaje, contraespionaje y operaciones de atentados entre la Unión Soviética y el bloque occidental. Nos dice el autor que a raíz de ello la inteligencia estadounidense creó un ejército secreto civil operado por entre 1.000 y 2.000 personas, hombres que operaban bajo el servicio técnico de la Federación de la Juventud Alemana, que era una agrupación que tenía poco de juventud, ya que las edades iban, en el caso más joven, de 35 años hasta 50, y la mayoría habían pertenecido a, fíjense bien, las SS, la Wehrmacht y la Luftwaffe, es decir, la aviación alemana nazi. Y por supuesto, para sorpresa de nadie, la Federación de la Juventud Alemana fue imputada ante la Corte Penal Internacional por agresiones y otros actos extremistas. Ahora bien, ¿qué ecos hay de esto en la actualidad? Bueno, más que ecos, diría que hay actualizaciones y se han repetido las prácticas. Tenemos montones de fuentes e informes sobre la radicalización de militares estadounidenses que serían parte de las operaciones en Ucrania. De hecho, varios de ellos integrando o directamente combatiendo junto al famoso Batallón Azov, que como lo reflejé en el videoclip que hice sobre una canción de la banda finesa Sonata Ártica, los ejercicios militares, como están filmados, vienen de antes de la explosión del Euromaidán en 2014 en Ucrania, habiendo al menos tomas de video desde el año 2013 e incluso antes. Aclaro que la banda escribió y lanzó esta canción en el año 2007 simplemente como un soundtrack bonus de Japón, pero creo que su letra viene más que bien en este contexto y por eso me pareció interesante hacer el videoclip. Siguiendo con las noticias, tenemos este documento oficial del Congreso de Estados Unidos que muestra cómo el Congreso fue afín a la política belicista exterior de Biden y destinó adrede el dinero a estos grupos reconocidos por ellos mismos como grupos neofascistas y neonazis, es decir, al Batallón de Azov. Pero esto no debería sorprender a nadie, ya que esta misma política belicista y de expansión de la OTAN hay que entender quiénes la operaron. Y acá entra un personaje clave con quien Trump confrontó en diversas ocasiones. Estamos hablando de Victoria Nuland, quien siendo demócrata mantuvo intacta la política de Estado junto a sus pares republicanos y junto al famoso Dick Cheney se encargaron de llevar a cabo la junta directiva de la NED. Victoria Nuland fue ex miembro de la junta directiva bipartidista de la famosa NED y también está casada con Robert Kagan, quien es el santo patrono del neoconservadurismo y cofundador del proyecto de Nuevo Siglo, es decir, el hogar de los neocons en Washington. Y Victoria Nuland trabajó, entre otros, como mencioné, con Dick Cheney, con Donald Rumsfeld, con Paul Wolfowitz y otros altos funcionarios de la administración Bush en su momento. Es decir, la política belicista había venido siendo bipartidista y mantenida como política de Estado. Los neocons, lejos de lo que muchos creen, son los herederos de ese mundo de post-Segunda Guerra Mundial, marcado por los conflictos irregulares, las operaciones de terror psicológico, los sabotajes que venimos mencionando, la utilización o creación de grupos extremistas, todo lo que hace el poder privado en las sombras que siempre deja huellas. Y es principalmente lo que el proyecto de los patriotas como Trump
se opone para generar un nuevo orden basado en otro tipo de actores relevantes. Este nivel de mafia, este nivel de poder militar privado que vio nacer a la OTAN y Blackwater, es de lo que los patriotas en cualquier parte del mundo se deben librar, porque son una parte activa de este globalismo sinárquico. Lo que incluso veníamos analizando desde la explosión del Euromaidán en 2014. O sea, estos grupos los usan para hacer el trabajo sucio y terminan siendo parte de una operación de sabotaje. Me queda claro que los casos de resistencia en Europa y la poca credibilidad que tiene la OTAN demuestran que Europa necesita una estrategia de defensa propia, algo que los defienda de verdad y no tener que estar dependiendo de todos estos mafiosos. Pero eso también me lleva a retomar para nuestro propio país, para Argentina, que es lo que representa para nosotros todo este reordenamiento internacional. Bueno, retomando otro concepto de Carl Schmitt, que es el nuevo nomos de la Tierra, quizá el último concepto que él desarrolla, entendiendo el territorio y la soberanía como algo más allá de lo meramente telúrico y del terruño, sino que implica, ¿qué es lo que implica ese territorio o ese espacio simbólicamente como destino? Estamos, los argentinos, podríamos decir, en la época ideal para redefinir o definir por primera vez quizá nuestros códigos geopolíticos, como diría Colin Flynn. Y como sugiere, por supuesto, también el gran profe Julio Burman. Con la OTAN debilitada, Argentina debe más que nunca afianzar el vínculo con el Estados Unidos de Donald Trump. Este contexto es clave y es vital. Y por supuesto, a partir de esto generar una política agresiva en el Atlántico Sur, que aumente los costos de ocupación, patrullando el mar argentino, que se le haga imposible a los kelpers vivir de la renta que significa vender licencias ilegales a los buques que depredan el mar argentino, y realizar posibles ejercicios conjuntos con países afines fuera del área económicamente activa. Pero para esto debemos ser conscientes en primer lugar y generar una geopolítica propia, es decir, salir de esa rebeldía adolescente de la patria grande que nos vendieron y aceptar, porque para tener un mejor o un mayor acercamiento con la región, Argentina debe liderar, e históricamente tiene con qué. Para asegurar la menor intromisión posible de potencias y sobre todo alejar a la OTAN de esta parte del continente y del mundo, Argentina debe aceptar ya no su excepcionalismo insular, su excepcionalismo aislado, como nos decían los autores del siglo pasado, sino aceptar un excepcionalismo histórico, un excepcionalismo que tome protagonismo en la región que habita y en la parte del continente, es decir, el subcontinente. No de ser una excepción como una isla, sino de ser una península con una proyección bicontinental y bioceánica, de ser el octavo territorio del mundo, y que a pesar de ser el octavo territorio del mundo, somos incluso más mar que tierra, para lo cual necesitaríamos reafirmarnos en la Antártida para expandir un área de influencia y mostrarle al resto de la región que nuestro liderazgo puede ser la mejor arma en defensa no tan solo de nuestro interés nacional, sino del de todos. No existe integración posible a la manera europea o como pretendían los adolescentes de la patria grande. El proceso regionalista en el Cono Sur requiere que Argentina recupere su protagonismo, como lo hizo también en el siglo XX, y que, a diferencia de Brasil, por un tema de idioma, puede consolidarlo. Solo tenemos que ser conscientes que con códigos geopolíticos propios, con una geopolítica propia que se asiente en el Atlántico Sur, podemos garantizar a nivel regional la seguridad y defensa de nuestros recursos, sin intromisiones, con una mayor integración económica, para ser precisamente una potencia política. Pero para eso no debemos olvidar que la consigna regional en esta época es América para los americanos. Y como dijo un militar en el siglo XX, tenemos que recordar siempre que Argentina es el hogar. Ante cualquier otro interés, la prioridad somos nosotros, y que solo así integraremos correctamente lo que significa en su diversidad ser occidentales. Gracias por haber visto este video, esperemos que les haya gustado. Si fue así, pónganle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la notificación, todas las notificaciones desde la campanita, así no se pierde ningún otro futuro video que vayamos a sacar. Y sin más, nos vemos la próxima.